Listo. Omitamos las que ya tenemos. La hoja de ruta que vamos a dar es repasar rápidamente la historia del trauma, así, de manera veloz. De cómo hemos evolucionado con la hora dorada. Cómo hemos evolucionado con el abordaje del trauma. Y vamos a ver dos puntos importantes, el trauma prehospitalario con el trauma intrahospitalario. Bueno, continuemos. Rápidamente, el trauma evoluciona desde el primer trauma que nosotros podemos recordar según la historia, si somos creyentes. Desde el primer trauma que ocurre cuando muere un cuarto de la población mundial, o sea, cuando Abel mata a Caín. ¿Por qué lo mata? ¿Lo mata por qué? Porque hubo un trauma encefalocraniano, el cual no fue descomprimido de una manera adecuada. De ahí, según eso, nos vamos un poquito ya después a las demás historias. Con las guerras, cuando morían 120.000, 200.000 personas, el Imperio Romano, el Imperio Egipcio, morían o por exsanguinaciones, heridas exsanguinantes. Ahí no habían heridas por arma de fuego como tenemos ahora. Eran heridas por arma blanca, por cuchillo, por sable, por flechas, hasta que después fue descubierta la pólvora. Y con eso se hacen las balas, con eso se hacen los explosivos, con eso se hacen las diferentes bombas que conocemos. Que también fue usado como arma, el fuego. El fuego fue usado bastante como arma. Nos llaman las quemaduras. ¿Qué más? Si hacemos un pequeño recordaris, el aceite. Cuando veíamos estos ataques al Imperio Romano, era bastante usado en las murallas, el aceite caliente para derribar a los enemigos. ¿Cómo evolucionó el trauma después para ya lo que es el cuidado? Las famosas trepanecias craneanas, los primeros de los cirujanos que tuvimos, fueron los de la cultura Paracas. Pero había un pequeño detalle con eso. Ellos hacían unas adecuadas trepanecias craneanas, mejoraban adecuadamente las presiones intracraneanas, pero su tasa de mortalidad era bastante alta. Hasta que después llega una señora que se llama Florence, y se apellida Nightingale, por allá por la guerra de franco-prusiana, que se dedica a cuidar soldaditos, que esos soldados heridos vivían, o no vivían, tampoco eran atendidos. Reposaban en lugares bastante hacinados, donde había ratas, no había una adecuada ventilación, se sobreinfectaban. Las cuales vemos, y si analizamos en el contexto actual, y vamos a ver también en nuestra hora dorada, la infección, la sobreinfección de un paciente traumatizado va a ser bastante alta cuando no se cuida. Nuestro paciente traumatizado no ha caído sobre una superficie limpia. Nuestro paciente traumatizado ha caído sobre el barro, sobre un muro, en la playa, donde hay contaminación. 1, 2, puede tener infecciones agregadas al cuidado de la salud. Voy a tener Klebsiella, voy a tener estreptococo, voy a tener estafilococo, voy a tener miles de bacterias las cuales residen en el hospital. ¿Qué era lo que pasaba con nuestra querida Florence Nightingale, madre de la enfermería? Y es como evoluciona el famoso periodo dorado. ¿Qué decían antiguamente? Primero que teníamos 10 minutos para acceder al paciente. Llegar como sea con nuestro paciente. Y ahí teníamos 10 minutos más para hacer un adecuado abordaje en la escena. Estabilizar, empaquetar y llevarlo hacia la ambulancia. Para después teníamos 10 minutos más para transportar al hospital. Llegar al hospital más cercano. Que ahora vamos a llevar al hospital con una adecuada capacidad resolutiva. Y ahí, nuestra asistencia en la sala de emergencias tenía que durar aproximadamente 15 minutos. Más de 15 minutos no. ¿Por qué? Porque el minuto 45
Por un segundo, este paciente, ya tenía, víctima de trauma, tenía que ir o a quirófano o a cuidados intensivos. Porque si no, aumentaba la mortalidad. Es ahí donde se ve la hora de oro, con los 10 minutos de platino que antes decíamos. Porque así disminuíamos la mortalidad. Si no dábamos un adecuado abordaje, en los 10 primeros minutos, en nuestros minutos de platino, había una mortalidad del 50%. Dentro de la hora, si no le dábamos un adecuado abordaje, tenía una mortalidad del 25%, que se daba básicamente en la sala de emergencia. Y el otro 20% se daba post cuidados, en la sala de cuidados intensivos. Y esto evolucionó. Ya no tenemos carcochitas, ya no tenemos ambulancias que eran utilizadas a vapor. Ahora tenemos Mercedes-Benz, furgón, que bueno, dentro de todo, viendo nuestra realidad de la TAM, es lo que tenemos. Pedir ambulancias americanas sería lo ideal. ¿Qué más evolucionó? Ya no somos los famosos cargadores, los famosos camilleros. Ahora brindamos un soporte adecuado. Somos acá como la serie Paramédicos de México. No sé si alguien la ha visto, yo sí la vi. Yo sí la sigo. Ya vamos por la mitad de la tercera temporada. Ya damos un soporte, ya manejamos vía aérea, con dispositivos básicos, con máscara laringea. Ya ponemos una vía. Por ahí me dirán, una vía en camino. ¿También tengo que parar? Experiencia personal, sí, pero no. Depende de tu pericia. Porque si te hincas, tuviste que parar. Tuviste que parar la ambulancia y decirle a tu piloto, bajamos la velocidad un poquito para poder colocarle una vía periférica porque mi paciente necesita colocar un bol de 250 del Alto Torringer. Perfecto. O me bajas un poco la velocidad para poder bajar el tubo de mayo a la cánula orofaringea, que lo tengo arriba. Perfecto. O de repente para cambiar mi balón de oxígeno. Perfecto. ¿Qué más ha evolucionado? Este pequeño de acá. Los estudios. Este es, si es que no me equivoco, la 5ª edición del PHTLS. Ahorita ya tenemos una 9ª. Es más, a cortas tenemos una 10ª edición. Hemos evolucionado, claro. Yo recuerdo claramente cuando llevé mi primer PHTLS, te decía, ante un sangrado inminente, coloca 2 vías periféricas, chorrea, dale cloruro de sodio a forro, como decimos nosotros, y vuela. Ahora, ¿qué decir? Bolos de 250 de cloruro de sodio. Cada bolito para poder recuperar una adecuada presión, una adecuada perfusión, una adecuada presión arterial media, arriba de 60. Una sistólica de arriba de 90 para que me dé una adecuada perfusión. ¿Qué más decían? Primero decían, no torniquete, sí torniquete, después dijeron, no torniquete, ahora estamos en el sí torniquete, pero recuerda que hay estas consideraciones. Tal. Recuerda, abriga a tu paciente. Ahora lo vamos a ver. Entonces, como vimos, el trauma ha evolucionado. Antes nos preocupábamos por la vía aérea, siempre nos íbamos al tubo, la vía aérea, todo lo demás, el trauma. Pero oye, esta víctima está perdiendo sangre. El único lugar donde encuentras sangre son 2 puntos. O en el hospital o en el cuerpo humano. Hasta llegar al hospital va a involucrar un tiempo. Entonces, ¿dónde tengo sangre? En el cuerpo humano. Entonces, tengo que cuidar esta sangre del cuerpo humano. Tengo que cuidar esta hemorragia. Recuerden que los eritrocitos se van a perder ante una gran hemorragia. Hablar de hemorragias nos llevaría un tiempo más porque tendríamos que analizar la cinemática del trauma, dónde está perdiendo sangre, si es un sangrado hepático, si es un sangrado esplénico, si es un sangrado retroperitoneal. En el prehospitalario no voy a poder controlarlo, pero si es en el extrahospitalario, tengo un sangrado
de extremidad, un sangrado de cuello, sí puedo controlarlo. Y continuar con nuestro ABCDE y haciendo bastante énfasis en la X. Por eso, tenemos un curso de control de hemorragias para evitar el sangrado, para disminuir el sangrado. No estoy vendiendo ojo del bico, de control de hemorragias. Cuidemos la sangre, sobre todo en el entorno prehospitalario. No hay sangre hasta llegar al hospital más cercano. Cerremos el caño. Yéndonos a lo que es el trauma prehospitalario, antiguamente era la triada de la muerte. Ahorita ya nos estamos yendo para un rombo de la muerte. ¿Qué nos dice ese rombo de la muerte del trauma prehospitalario? Primero tenemos que ver la hipotermia. Recordemos que en la hipotermia va a haber una vasoconstricción, va a haber un descenso del metabolismo del citrato, este citrato no se va a metabolizar, se va a quedar en el hígado, se va a unir al calcio, y recuerden que el calcio va a bajar por la pérdida sanguínea que voy a tener. Entonces, ¿es importante colocar gluconato de calcio en una transfusión? Claro. Tiene que haber pérdida de calcio. Entonces, tengo que agregar calcio y hidrocarburo para el calcio. Ojo, estamos hablando de cuando hay una transfusión. ¿Puedo adelantarme? No. Todavía espera la reposición adecuada. Pero para esta hipotermia, recuerda abrigar a tu víctima. Que la temperatura esté por encima de 36 grados. Coagulopatía. Recuerden que nosotros vamos a tener alteraciones de la coagulación. Como el ejemplo que doy. Tenemos 1 litro de mazamorra. 5 litros de mazamorra en una olla. Hecho agua. Hay una pérdida. Se me derramó la mazamorra porque había un hueco. Tengo ahorita 3 litros de mazamorra, yo necesito 5, ya no tengo más mazamorra, más materiales. ¿Qué hago? Le echo agua para obtener 5 litros. ¿Esa mazamorra va a ser adecuada? No. ¿Va a estar espesa? No. ¿Qué le hago? Le agrego agua. Esa agua va a ser cloruro de sodio, la totorrinja. ¿Va a continuar con ese peso, con esa osmolaridad, con esas propiedades? No. Voy a estar diluyendo la mazamorra. Voy a estar diluyendo la sustancia, el soluto. Voy a estar diluyendo la sangre. Voy a provocar una hemodilución. Recuerden, importante, la acidosis. ¿Por qué? Porque tengo un pH demasiado bajo. Tengo que controlar mi acidosis. Tengo que controlar esos niveles de pH. Evitemos esa acidosis. ¿Cómo también tengo esa acidosis? Con demasiado cloruro de sodio. Con demasiado cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque voy a tener una hipercloremia. Voy a tener una acidosis hiperclorémica. Entonces, ¿qué hago? Pequeños bolos de 250 para tener una adecuada presión arterial media. O la Teta-Ringer que tiene una mejor osmolaridad. Algo que estamos viendo ya a lo que es nivel intrahospitalario. Esto de acá. Vamos a sacar un derrame pericárdico. Sí. ¿Qué ha avanzado? Ese señor de acá. Ecografía. La ecografía de emergencia en trauma, ojo, está de moda. Es el fin. ¿Por qué? 1, es rápido. 2, el aparatito es pequeño y no necesitamos un tomógrafo. 3, la radiación que yo voy a tener va a ser menor. Un ecógrafo me da radiación a comparación de un tomógrafo, ¿no? Si yo desplazo a un paciente de trauma shock a mi tomógrafo más cercano, ¿se va a inestabilizar? ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿A mí? Varias. ¿Puedo llevar el tomógrafo a la unidad de trauma shock? No. ¿Puedo llevar el ecógrafo a la unidad de trauma shock? Sí. Yo lo único que quiero ver con mi eco es líquido. Si tengo líquido en cavidad abdominal,
y es trauma, ¿qué puede ser? ¿Qué va a ser? Es como que dijera, es amarillo, tiene pico y ese pío. Si tengo líquido en cavidad abdominal, y ha sido un choque frontal, y hay una deformación de más del 30% del vehículo, ¿qué va a ser? Sangre. Por favor, transfundan. Coloquen su paquete globular, coloquen su plasma, coloquen sus plaquetas y sus crioprecipitados. Necesitamos tener procoagulantes. Necesitamos eritrocitos. ¿Qué más? Manejen el medio ácido. Por eso puse acá una jeringa de AGA. Manejen esa acidosis que voy a tener. Manejen esa hipocalcemia que voy a tener. Y importante, sobre todo para colegas, los enfermeros, los cuidados que voy a dar. Importante, sobre todo, antibióticos. Antibióticos profilácticos, yo diría siempre cuando hay una leucocitosis y un PCR, y una elevación del PCR, una desviación de la línea media. Ahí ya tendríamos que entrar en una discusión. Pero casi, por no decir todos los grandes traumas, siempre van antibióticos. Y siempre los grandes traumas, lamentablemente, hacen sepsis de una u otra manera. Y sobre todo pongo esta imagen porque tranquilamente podía poner una ampollita ahí, un antibiótico, un mero, banco, una clinda. Es el cuidado holístico que vamos a tener todos nosotros como equipo de salud. Y cuando nuestro paciente esté en un grado 15, esté despierto, activo, yo necesito no darle pena a mi paciente, sino poder compartir adecuadamente con mi paciente. Por ahí, ver el cuidado humanizado. Hay temas, hay cursos de humanizando las unidades de cuidados intensivos o humanizando las unidades críticas. Eso va a dar pie a lo que es el cuidado. Ahorita respondemos tu pregunta, John, porque esta es la última diapositiva. Sí, esta es la última. Listo. Eso sería rápidamente para poder comentarles, porque me dicen que el ponente que ya tengo, estoy sobre la hora y responder la pregunta de John. Se puede tener como objetivo el índice de shock, la pérdida previsiva sanguínea en el base de volumen de sangre estimado. Mira, lo que nosotros queremos ver es la presión media. Nosotros vamos a querer evaluar una presión arterial media adecuada, una sistólica, una media por arriba de 60. ¿Por qué? Porque el volumen de sangre estimado, tú no vas a saber qué clase de sangrado es hasta que tú veas en la calle cuánto ha perdido. Porque el mismo problema vas a tener con los pacientes pediátricos o con los pacientes gestantes. Recuerda que con la paciente gestante y el paciente pediátrico, ellos van a estar siempre en hipotensión. El sangrado no lo puedo cuantificar. No hay un estudio que lo pueda cuantificar y me puede decir, sí, ha perdido 2 litros de sangre, ha perdido 2 litros de sangre y tengo que reponer. Va a ver bastante la valoración inicial de mi paciente, hasta que yo pueda llegar adecuadamente a una sala de cuidados intensivos y con mi gasto cardíaco que voy a ver en una eco, puedas calcular, ver la fracción de eyección que voy a tener con nuestro paciente y decir, sí, mi paciente tiene una pérdida adecuada o no tengo un adecuado gasto cardíaco. ¿Por qué ha perdido tanto volumen? Así que necesito reponer ese volumen. En el prehospitalario no puede ser, no puedo tenerlo. En el intrahospitalario sí podría tener ese índice de shock para poder hacer lo que es reposición. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Doctor, una pregunta. Dime. Trabajo por lo menos en una unidad minera. El hospital que tengo más cerca está a 4 horas. Tengo una amputación y se dice que no debemos administrar mucho cloruro.
pero tengo un paciente con una amputación traumática. En esos casos, ¿cómo haría? ¿Ya? Coloca tu torniquete, controla las hemorragias, cierra el caño, quiero una presión arterial adecuada, una media por arriba de 60, para tener una adecuada perfusión, que el paciente no me entre en shock, abriga a mi paciente y la famosa G, A, B, X, A, B, C, D, E, F, G de gasolina. Corre inmediatamente. Y ahí aplico lo que siempre decimos en trauma cuando enseñamos pechos de lesión. Riesgo-beneficio. El riesgo-beneficio va a ser bastante importante. Oye, estoy a 8 horas del hospital. Riesgo-beneficio al toque. Mortalidad alta. Es un trauma esplénico. Tengo mi ecógrafo ahí en mi unidad minera, en Quellaveco, en Antamina, mi hospital más cercano. 6 horas. Trauma esplénico. ¿Cuánto he calculado aproximadamente? 2 litros y subiendo. ¡Wow! Ese paciente se me va a ir. Ver, ¿tengo ácido tranexámico? No. ¿Tengo paquetes? No. ¿Qué tengo? Solo cloruro de sodio. Y ya. ¿Cómo vas viendo la situación? La vas viendo color de hormiga. Riesgo-beneficio, lo hablaría con el jefe y si va a mi criterio como personal de salud y como responsable, que el hospital más cercano está a 6 horas, yo no lo trasladaría. Opinión personal. Ahí tiene que ir bastante el juicio crítico que vamos a tener. ¿Listo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Doc? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Con respecto a ese caso, si bien es cierto, es muy diferente el escenario cuando estamos a 15, 20 minutos, media hora de un establecimiento de mayor complejidad, pero por ejemplo, en zonas alejadas, zona de la sierra donde, eh, digamos, la llegada es más allá de 2 horas, definitivamente en un paciente con un trauma abdominal, si bien es cierto, usted menciona que, bueno, no se puede hablar del índice de shock ni el volumen sanguíneo, que a su criterio hay que hacerlo en el intrahospitalario, discrepo, ¿no? Porque en realidad la evaluación digamos, es clínica, ¿no? Ahora, si es un paciente, como hablaba la compañera que me antecedía, y viene de una zona minera, si bien es cierto, ahí yo supongo que hay una área de laboratorio, por lo menos tiene un laboratorio, ya saben el tipo de sangre y probablemente, si bien es cierto, ellos no tienen un banco de sangre establecido por ser un establecimiento tal vez que no está permitido, pero se puede iniciar de repente una transfusión, ¿no? Porque imagínense llegar de una zona minera a 4 horas a un hospital de mayor complejidad, es un paciente que definitivamente, si ha habido daño de repente de la arteria femoral o un gran vaso, no creo que llegue y No no va es a llegar, suficiente, me obviamente. parece a mí, un torniquete y bueno, y si lo colocamos más allá de 3 frascos o 4 frascos de cloruro, ¿no? De cristaloide, definitivamente, pues vamos a generar más acidosis, más hipotermia, Como digamos, dilución. claro, o sea, y cambios o alteración de los factores de coagulación, prácticamente la triada, y bueno, pues definitivamente este paciente va a llegar solamente para certificar la muerte en el hospital. Entonces son Sí. situaciones son escenarios que van a variar por eso, o sea, la clínica, si ya tú tienes más allá de un 15-20% de pérdida permisible en un paciente, no que más o menos tiene 70 kilos, que más o menos son entre 4.500 a 5.500 de volumen sanguíneo, y ya perdiste más allá del 15-20%, no es indicativo ya de transfusión, ya de hemoderivados automáticamente. Exacto. Claro, Y ahora nos vamos. ¿Cuántas unidades mineras tienen sangre? Ninguna. ¿Cuántas unidades? ¿O tienen banco de sangre uno, nivel uno? Creo que ninguna. En mi último proyecto minero que trabajé antes de venir a Lima a ver toda la especialidad fue la construcción de la interoceánica, por allá por Mazuco, por Limonchayoc. Lo único que teníamos era nuestra ambulancia, un cloruro de sodio y un catéter periférico. Y un par de torniquetes. Nada más. Lamentablemente, y justo por ahí está, no la vi, estaba Dora por ahí, que nos fuimos, Dora Flores, sí, creo que está ahí. Dorita, ¿qué tal? Con ella nos fuimos al hospital de Sicuani.
Y el hospital de Sicuani, siendo un hospital de resolución en Cusco, no tenía la suficiente cantidad de paquetes globulares, siendo casi mismo Cusco, estando a 2 horas de Cusco, ¿no? No tenía la suficiente cantidad de paquetes de sangre para poder reponer una pérdida activa de 3 litros, de 2 litros. O sea, no tenían banco de sangre. Y si no tengo, lo ideal sería, obviamente, que cada ambulancia tenga, aunque sea un paquete de sangre, un, eh, un paquete de plasma, aunque sea para poder ir reponiendo un hemoderivado. Sería lo ideal. Es lo que queremos en la parte prehospitalaria. O sea, nuestro objetivo al final, espero que de acá a unos 50 años haya un paquete de sangre, sea la clase que sea el grupo que sea, para poder controlar esa hemorragia y poder tener una adecuada concentración de sangre y no hacer una hemodilución. Pero hasta ahorita no tenemos unidades de sangre en las ambulancias. No se da. Y mucho menos se da en las unidades mineras. ¿No? O sea, no conozco unidad minera que me digan, y si hay por ahí una unidad minera que tenga paquete de sangre, que me digan, y realmente, como sea, voy a visitarla y los voy a felicitar. O sea, lamentablemente no conozco ninguna acá en Perú ni en Latinoamérica. Ni la mina Coronel, que es la más grande de Chile, la tiene. Claro, el objetivo es salvar la vida del paciente, ¿no? O de los pacientes. Entonces, una alternativa, cuando tuve la experiencia, era de repente de poder coordinar con SAMU, porque ahora se maneja SAMU en cada región. De repente, No, que nos dé el alcance, ¿no? De repente con un par de paquetes. Porque no solamente es paquete globular, ¿no? Hay que pasar plasma fresco, hay que pasar plaquetas, dependiendo. Caso contrario, Doc, lo sí, corto. ¿Sabe por qué? SAMU Arequipa. ¿Tenemos SAMU Arequipa? No hay SAMU Arequipa. SAMU Nazca. SAMU Ica. ¿Tenemos SAMU Ica? Sí. ¿Dónde? Solo en Ica. Tenemos en Nazca, y en Nazca tenemos a Marcobre. ¿Cuánto demoramos los que hacemos esta ruta? Yo he ido 2 veces a Marcobre, de Ica a Marcona. Aproximadamente, bueno, de Marcona a Nazca, 1 hora, en ambulancia 45 minutos. ¿No? Y eso, que Nazca no tiene una adecuada, su laboratorio, lamentablemente no tiene un adecuado refrigerador para poder almacenarme sangre. Sí, o sea, yo estoy, SAMU podría ser, yo he hecho una conexión, es más, yo he tenido en la variante para entrar a Arequipa, real, yo he tenido una parada cardíaca, una fibrilación ventricular, y estaba con mi monitor monitorizándola, para la redundancia, y mi paciente justo hace parada cardíaca en el desvío, en la, ¿cómo se llama? En la entrada, que son aproximadamente 40, 50 kilómetros. Es ahí donde llamamos, en ese tiempo trabajaba en la querida alerta médica, y llamamos a alerta médica de Arequipa y le digo, oye, tráeme desfibrilador, y nos encontramos a la mitad de camino, me pasan el desfibrilador, descargamos, y perfecto, continuamos el camino. Porque Arequipa tiene una capacidad resolutiva. Pero veamos, a Bancay tiene SAMU, tiene esa capacidad resolutiva prehospitalaria. Nazca tiene esa capacidad resolutiva prehospitalaria. Huancavelica, como Huancavelica sí, pero como Castrovirreina, tenemos esa capacidad resolutiva prehospitalaria. Huancayo sí tiene SAMU. Tarma lo tiene. La Oroya lo tiene. Lo bonito sería una adecuada integración. ¿No? Hay lugares donde podemos dar continuidad. Sí, podemos dar continuidad. Aquí en Lima damos continuidad. Llamo y digo, tuve una amputada yo de miembro superior derecho hace un mes aproximadamente, pérdida total. Llamé, trabajo en el Casimiro yo y le dije, ténganme 2 paquetes a la mano porque estoy llegando con una paciente que ha perdido y acá veo, ha perdido aproximadamente 3 litros de sangre. Llegamos y perfecto, lo tenía. Pero si me voy al hospital de Virgen de las Mercedes de Paita, si hay alguien de Piura acá, no me va a dejar mentir, Virgen de las Mercedes de Paita no tiene banco de sangre para una adecuada resolutividad de un shock hipovolémico. Y ahí nada más tenemos a la petrolera, ¿no? ¿Cómo se llama la petrolera? No me recuerdo ahorita, pero hay una petrolera ahí. ¿Ya? Hay lugares donde tenemos que usar esto que decimos riesgo-beneficio. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que no tengo? Tengo el frente de Rebagliati, perfecto, y estoy en una parada cardíaca.
¡pum! Y el primer patiño lo carga y lo mete a Revalietti. Pero si estoy de repente en el sector 6, grupo 8, Mantana 7, lote 24 de Villa El Salvador, y el hospital de Villa El Salvador me cuesta a un transporte y todo 25, 30 minutos, como que ahí lo analizaría. Y encima tengo una persona adulto mayor. Eso del riesgo-beneficio va a ser bastante disgregante. La ética, hay cursos de ética en el prehospitalario, hay un curso que es el PEP, va a entrar bastante en esta parte, doc. El riesgo-beneficio. ¿Sí? ¿Algún comentario más, doctor, que tengamos? Sí, sí, no, efectivamente, no, creo que ese es ya la parte de gestión que nos corresponde o corresponde a las autoridades poder hacerla, ¿no? Lo importante es prácticamente hacer un diagnóstico, ¿no? Y poder usar todos los medios no, digamos, eh, parámetros que no se invaden, básicamente, ¿no? Para poder tratar de socorrer al paciente, ¿no? Porque imagínate en el escenario que tengas un paciente que sea testigo de Jehová y que no quiera transfusión sanguínea, ¿no? El cuadro se agrava más, porque ahora tenemos en el medio bastante población que no acepta una transfusión sanguínea. Entonces, y así sucesivamente, pero lo importante es hacer un diagnóstico y poder hacer las conexiones correspondientes y, bueno, tratar, ¿no? Como objetivo, poder salvar la vida del paciente, ¿no? Eso es todo, gracias. Exacto, doctor. Gracias. Un abrazo. ¿Alguien más que tendría algún comentario? Licenciado, creo que son todas las dudas han quedado absueltas. Muchas gracias Claro. por la... Lo importante, como dice el doctor Castro, es salvar al paciente. Nosotros no queremos que se muera, nosotros no queremos aumentar nuestro índice de mortalidad, queremos salvar al paciente. Y salvando al paciente vamos a hacer miles de cosas, vamos a dar el todo por el todo, si bien está dicho. Pero también tenemos que analizar el riesgo-beneficio, el cual vamos a presentar.